Sorprendido con el requerimiento que hay respecto a tu persona, ya sea por run político que después abordaremos, o por la importancia que tiene tu cargo. Sí, yo creo que a diferencia de otros años, o por ahí cuando se ha hecho o llegado el momento de las elecciones, aunque aún falta un año, esto lo has escuchado de un montón de políticos o de personas que han querido estar o intentado o entraron en política, que falta un montón, y es cierto, un año en política es una eternidad, pero sí a diferencia de otros años. Tampoco me genera una gran expectativa para decir, bueno, sí, yo soy... No. O sea, pero sí me llamó la atención la diferencia a otros años. Pero sí sos consciente que hay sí. como... Sí, una atención más fuerte puesta sobre tu persona. Porque a diferencia de otros años, siempre fue antes un comentario, como por ahí recién hablábamos en las redes, o alguna cosa así, o alguien que te lo dice personalmente, pero... A diferencia, este año sí me han preguntado de algún otro espacio político. No, o sea, solamente pregunta, O sea, si me iba a candidatear, si iba a presentar. Y mira, le digo, falta un año y medio, la decisión la va a tomar el intendente o el espacio, pero le digo, falta un montón todavía, falta un año para las elecciones. Y estas cosas normalmente se terminan de definir los últimos días. Al margen de que por ahí quien sea el jefe tenga una idea o no hoy o dentro de 2 meses o 3 meses que pueda llegar a cambiarla, la decisión, eso se toma siempre el último tiempo. Claro. Sí. Pero más allá de la cuestión, o sea, estás diciendo, después lo podemos abordar con un poco más de profundidad o con la profundidad que merece, pero... Vos estás enrolado en las filas de Gilberto Alegre. Soy, por supuesto, sí. De hecho, ganamos con la fórmula Alegre-Trojaola en el 2023. Fue una muy buena elección con un 44, me parece, % contra un 25 de las demás, los demás espacios, y un 5 creo que fue de Mariana Lucero, Mariana. O sea que fue una muy buena elección. Me encantaría que se repita esa fórmula. Eso no tengo dudas. Hoy, si vos me preguntás, te diría cómo sería la fórmula. Y a mí me encantaría que vuelva a ser Trojaola Alegre. Alegre-Trojaola. Alegre-Trojaola, perdón. ¿Fue un acto fallido? No. O sea, es Alegre-Trojaola. ¿Te gustaría que sea así? Que se vuelva a repetir, sí. Bien. Sí. Hay una cuestión, nos metemos, vamos por acá, ya nos metimos en ese aspecto, pero porque, insisto, se especula mucho, no nos vamos a hacer los distraídos. Sí. Valeria Iglesias está teniendo un papel protagónico importante dentro de la... Y es la secretaria de gobierno, o sea, es la secretaria que obedece las órdenes del intendente. El más inmediato funcionario. Colaborador que tiene el intendente, que abre la puerta y está el secretario de gobierno. Claro. Ella dijo hace algunos días, y lo ha manifestado en otras oportunidades también, que va a estar donde se la convoque, o donde el intendente la convoque. Inclusive si fuese convocada a ser la primera candidata a concejal. Me parece bárbaro, o sea, sí, son ambiciones que tiene cada uno, y es lo que expresó, y seguramente si el intendente lo decide, será así. Claro. Yo insisto en que la fórmula que puede llegar a tener una muy buena repercusión en las próximas elecciones es la de Alegre-Trojaola. Pero bueno, eso es algo que estoy contando yo ahora en base a lo que estamos hablando, pero es algo que va a decidir después el intendente o el espacio, más llegado el tiempo de definiciones. Insisto con esto, entiendo que toda esta movida que se está dando, es decir, no solamente en redes, donde si bien no es la realidad, muestra un pequeño porcentaje del termómetro político de pretensiones de la gente, pero entiendo que con esta esto que acabas de comentar, que admitís que hay respecto a vos como un requerimiento mayor, es lo que te permite por ahí pensar que, bueno, sería conveniente repetir la fórmula de entonces, ¿no? Sí, no tengo dudas. Sí. Lo conveniente sería eso.
Pero ya te digo que eso es una opinión personal y queda a criterio después o del espacio o del intendente, que es quien luego va a definir quién va a ser su próximo. Él ya expresó su voluntad de ser candidato, de quién va a ser su compañero de fórmula. En el 2023 fui yo, después de 10 años de impas, digamos, de él, de haber intentado en alguna otra oportunidad estar incluso en el 19 o anteriormente, no me acuerdo qué año fue, con Randazzo, que tampoco fue muy bien, y bueno, en el 23 se dio la fórmula Trojaola como concejal, Alegre como intendente, y ganamos y por una muy buena diferencia, sí. Bien. Bueno, sorprende tu visión porque creo que nadie la había tenido esto, o sea, repetir para ganar del modo en que se hizo. Sí, para mí sí, totalmente. ¿Crees, insisto, y algo que decía, falta mucho y más aún en este país y más aún en política, pero ¿sentís que está para ganar otra vez el oficialismo local? Hoy, en este contexto. Sí. No, a ver, yo lo hablo por al menos por lo que uno ve en mi área. Yo te puedo hablar de mi área. Nosotros estábamos trabajando muy bien, sinceramente. Hay muchos cambios en cuanto a la asistencia que se le da a la gente y se está ayudando mucho. De hecho, se incrementó muchísimo el tipo de ayudas. Y el grupo etario de gente que recibe algún tipo de ayuda, que gente que nunca uno por ahí. ¿Pero gente más joven o gente más longeva? Más gente, mucho más, o sea, más longevos que jóvenes. El joven de última puede ser una changa. Antes de meternos en ese aspecto, sí. Si Alegre decidiera que la compañera de fórmula fuese Valeria Iglesias, ¿qué pasaría con Oscar Trojaola? Yo voy a seguir trabajando en la secretaría hasta que él decida. En ese caso volvería al consejo cuando él decida que. Pero yo voy a insistir en la fórmula Alegre Trojaola, no en otra fórmula. ¿No estarías de acuerdo si el intendente decide que no seas vos? Alegre Trojaola. Únicamente. Sí. Bien, mañana se levanta Alegre y dice, no me vas a acompañar, Oscar. Va en tu lugar, en tu pretensión, Valeria Iglesias o cualquier otro candidato. Bueno, le voy a plantear cuál es mi inquietud, o sea, no mi inquietud, sino el porqué de la insistencia, y puede que por ahí no le guste la decisión que yo haya tomado o lo que yo haya dicho y me diga, bueno, tenés que dar un paso al costado, que no sé si irá a suceder o no, lo desconozco por completo. Y no trabajaré desde el lado ejecutivo, trabajaré desde el deliberativo, en el consejo. Bien, en ese caso te dirías Sí, o sea, en el caso de que me lo pida, sí, pero yo yo voy para trabajar para esa fórmula. Hoy trabajo para el intendente, porque hoy la fórmula que hasta hoy fue y es la que está trabajando es la que se salió ganadora en el 2023, que es Trojaola concejal, Alegre intendente. Hoy estoy trabajando por eso, de hecho hoy soy interino. Si él decide hacer algún otro cambio, está bien. O sea, yo tampoco soy quien lo va a condicionar a que él diga, bueno, mirá lo que dijo otro. No, él tiene la autoridad como para poder definir quién va a acompañarlo. Voy a insistir en Alegre Trojaola. Bien, si te dijera que no, ¿harías una interna? ¿O irías por otro lado? No lo sé. No lo sé. ¿No lo descartás? No lo sé. No lo descarto ni lo sé tampoco, Fernando, sinceramente. Pero bueno, claramente tu intención es también seguir en el plano político. Sí, por siempre supuesto. Que vaya alegre gusta, o no. Siempre que vaya alegre. Sí, por supuesto. A mí me gusta la política. He tenido disgustos, he tenido alegrías, he tenido, de todo con la política, y vos decís a veces, ¿para qué te querés meter? Y porque me gusta. No es solamente, digamos, estar ahí en una oficina, no, porque yo he tenido discusiones y he tenido agarradas con gente que decís, bueno, son innecesarias a veces, o hay gente que por ahí te ve que porque estás en cierto espacio te miran con otros ojos, ¿viste? Como diciendo
como un bicho raro. Lo siento mucho, es lo que a mí me gusta, es el espacio que yo elijo y de ahí no me voy a mover, siempre con esta fórmula que yo estaba hablándote recién. Pero he tenido sinsabores, ya te digo, he tenido discusiones, ha habido discusiones familiares, en la mesa de mi casa y eso, hemos tenido discusiones. Tengo mi viejo que es radical, mi vieja que por supuesto me apoya a mí, pero tenemos distintos matices en la mesa, somos 3 hoy almorzando, pero sí, he tenido discusiones y eso no me hace que vaya a andar discutiendo con todo. De hecho, tampoco soy una persona de andar discutiendo, ni peleando, ni nada por el estilo, pero peleando en cuanto de ir a buscarte en cuanto a política. No, cada uno tiene su pensamiento y en ese sentido yo muero con las botas puestas así. Bien. Bueno, estás siendo cauto, obviamente, insisto, entendiendo que falta en realidad, mucho tiempo. Sí, falta mucho, pero es eso lo que yo opino. Claro, que la fórmula se tiene que repetir. Alegre, Trojaola. Sí. ¿Vos considerás que es eso? Sí. Bien. Sí. Si así no fuera... Yo digo para poder ganar después, si así no fuera, y bueno, él decidirá quién lo va a acompañar. No sé si él dijo en algún momento quién va a ser no. o el compañero. Él... O sea, creo que fueron, por ahí expresiones vos me decías de Valeria, sí, consultada, ella lo que manifiesta es: yo me ubico donde me requieran. Si la requieren en el primer lugar, aceptaría, entiendo que en el segundo también. ¿Vos irías en segundo lugar? Si fuese Alegre, Iglesias, Trojaola. No, es Alegre, Trojaola. Si no vas. No. Por ese espacio no vas. No. Pero tampoco dejarías la política. Exactamente. Bien. O sea que podrías ir por otro lado o dentro del espacio una interna. Puede ser, si me habilitan una interna, qué sé yo. Por esto estamos hablando, viste, en la conversación de pero es un en escenario... vez de un mate hay un vino, pero puede ser. Pero sí, puede existir, no lo sé. Por eso te digo que falta mucho, pero sí, hoy yo voy por esa fórmula que ya comenté. Bien. ¿Esto lo has hablado con Gilberto Alegre en algún momento? No. O sea, se está enterando en este momento. Sí, probablemente, no hay un diálogo muy fluido. Hablamos lo justo y necesario cuando necesito algo, hacerle alguna consulta muy puntual, sino en ese sentido, hasta ahora hemos tenido la posibilidad de trabajar de manera autónoma, digamos, más allá de que... Sí, con libertad. Sí, más allá de que por supuesto dependemos todo del Ejecutivo, pero con libertad no tenemos ningún problema. A Alegre muchas veces le hemos preguntado... Ojo, esto puede que a alguno le caiga mal o lo tome a mal, digamos, pero bueno, es mi opinión. Vos me preguntaste, es mi opinión. Bien. Estás cómodo en el lugar donde estás, claramente. Sí. ¿Es un espacio donde se catapultan los candidatos? ¿Se van formando ahí o no? No, ya hace 26 años que estoy en el municipio. Imagínate que recién en el 23, después de 23 años, fui candidato a primer concejal. Fue en el 2007, creo que fui al último suplente. Y después nuevamente fui cuando fue Fernanda Bonelli, en la lista de Horacio Pascual, que fui tercero. Que fuimos a una interna con... Bueno, ahora que pasó tanto tiempo, querés ser primero. Volver a ser primer candidato. Volver a ser primero. Oscar, y bueno, insisto, sos el intendente interino, un funcionario que no se ha tocado, uno de los pocos que no se han movido. Da la sensación, inclusive a Alegre se lo hemos preguntado, a la propia Valeria Iglesias, porque la irrupción de Valeria en el cargo que está ha generado todo un sacudón dentro del espacio. Sí, algunos movimientos en el Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Qué opinión tenés respecto a ese aspecto? Yo creo que hasta donde pude hablar con alguna de las personas, tomaron la decisión de irse, y otras personas sí les han pedido dar un paso al costado. Son cambios que normalmente en política cada 2 años si funcionan, se dan. Si en el caso en el 25 se perdieron las elecciones, y estos cambios normalmente se suelen dar en base a decir, bueno, vamos a ver, algo no funciona,
o sí funciona. A mí la que más me llama la atención es el alejamiento de Alejandra Matellán, Mónica Espertino, que también era gente muy activa, pero yo ahí ya con ellas no he hablado, sinceramente, pero después el resto de los cambios son decisiones del intendente. Te pregunto todo esto no por tu sinceridad, que siempre las de hecho nosotros en desarrollo también no teníamos, porque si no había una directora que estaba, Vanina, que es subsecretaria de Desarrollo Social, tenía a cargo niñez y adolescencia, la dirección de niñez y adolescencia, y bueno, y se nombró a Adriana Galeano en su lugar. O sea, por eso te digo que se han ocupado los otros cargos que estaban vacantes, lo mismo que se han reemplazado los que se han ido con algún cargo inferior, o no sé si no he visto en el organigrama último, pero ha habido modificaciones en algunos. Te lo pregunto porque es también tu gobierno insisto. Sí. Institucionalmente se va Alegre, pasa algo con Alegre, sos vos quien asume. Sí. Sí. O sea, ¿mantendrías, ¿estás de acuerdo con estos cambios? Porque lo que habla Alegre es ordenar, darle un emprolijamiento financiero al municipio también. Bueno, después hay que ver, o sea, eso es una decisión que yo debería, estamos hablando en base a lo que vos me estás preguntando. Vos me preguntás, ¿se va Alegre? O sea, ¿se va Alegre definitivamente? Bueno, uno arma su equipo. Tal cual. Bueno, eso es lógico. Tiene que haber cambio, habrá. Tal cual. Pero hoy, ¿estás conforme? ¿Crees que es el rumbo? Es que aunque no quisiera o no estuviese de acuerdo, no es una decisión que yo pueda tomar, cambiar a algún pero es una opinión que seguramente tenés. Pero bueno, el resto de los funcionarios los conozco. Las personas los conozco porque fueron todos compañeros de trabajo, la mayoría, excepto en el área de legales, que está A ver, Martín. sin vueltas. Sí. Y pregunto esto, pero no con ánimos de confrontar, porque hay una realidad. Sí. En la opinión pública puede ser Valeria Iglesias u Oscar Trojaola, que son, digamos, los que más miden, o por lo menos los que más activos están dentro de la gestión. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, la pregunta es, o el comentario, la irrupción de Valeria Iglesias ha generado un cimbronazo en la gestión, eso está claro. Alegre manifiesta esto es lo correcto, se van saneando las cuentas, se van prolijando. Evidentemente hay funcionarios que no lo comparten. Digo, ¿vos qué opinión tenés al respecto? ¿Creés que le está haciendo bien a la gestión este cambio? ¿No tanto? Vos que hace tantos años que venís militando, insisto, y sos quien reemplazaría inmediatamente al intendente. Yo, en ese sentido, si vos me preguntás, yo te digo, o sea, en base a lo que yo veo y lo que noto, es que puede haber alguna modificación, que hubo alguna modificación en el funcionamiento del Ejecutivo. En nuestro caso, si bien nosotros, ya te digo, estamos trabajando bien en desarrollo social, porque además hay muchísimo trabajo, por ahí intuyo que puede llegar a ser por estas modificaciones, en el caso de un expediente que tenga que pasar por algún área, que tenga alguna demora, que eso por ahí a nosotros nos perjudica en cuanto a los tiempos por el cual fue solicitado X subsidio, y eso por ahí nos puede perjudicar en el funcionamiento del área. Pero después, si el intendente considera que está todo bien, yo no puedo decirle nada. ¿Cómo la ves vos? No digo, ¿cómo ves? Más allá de la opinión del intendente, digo, ¿vos coincidís en un 100% con lo que Alegre establece hasta acá? En algunos casos sí, en otros no. Bien. Bueno, esa es la pregunta básicamente. Y estos cambios han tenido un fuerte impacto en tu área, ¿dónde? ¿Han dejado? Tanto, o sea, no es que ha habido tantos cambios. Lo anunciado recientemente, que se deja de dar dinero, cheques. Hace ya varios meses que no se da, no es de ahora. Uh-huh. Lo que se hace es reforzar la entrega de mercaderías. De hecho, se compra mercadería, más mercadería. O sea, tenemos un depósito muy grande nosotros, que hoy está colmado de mercadería porque tenemos que entregar en los pueblos, y además recibimos ayuda de mercadería de la provincia. Claro, a partir de la baja de la caja de mesa. Todavía no. Todavía eso no se vio impactado, y por lo que hemos averiguado, esto recién se va a ver impactado en las entregas del municipio dentro de 2 meses.
De hecho, nosotros estábamos recibiendo cada 45 días de provincia 3.000 kilos de mercadería, que la vamos a buscar a Ezeiza o a Moreno. Moreno, me parece, Ezeiza. La mayoría son Ezeiza, pero Ezeiza o Moreno. Y en la última entrega, que fue de abril, fue de 1.500 kilos de mercadería, que más allá de que sea la mitad, es muchísima mercadería para poder ayudar. Y en cuanto a ahora, teóricamente, lo que es la falta del programa Mesa en las escuelas, duplicarían la ayuda que que recibíamos nosotros en el municipio. Es decir, recibiríamos 6.000 kilos, pero todavía no tenemos nosotros en Desarrollo Social no tenemos un cuadernito que nos diga va a venir de la misma manera que venían los 3.000, van a venir el doble de mercadería o va a venir en cajas para repartir entre las familias de los chicos que iban a la escuela, que muchos recibían en la escuela y además en Desarrollo Social. Yo creo que ahí había una sobreasistencia. Pero si, ya te digo, no sabemos cómo va a ser el manejo, ni las rendiciones tampoco, si nos van a dar un listado de los alumnos que estaban recibiéndola, y igual 3.000 kilos de mercadería, que es lo que nosotros vamos a recibir de más, no suplanta lo que estaban entregando como programa Mesa en el partido de Villegas. Junto a esto también, insisto, se da la misma situación, porque lo que eran remises para tratamiento fuera del distrito o viajes por alguna cuestión. Sí, ahora por una cuestión de costos, todo lo que sean traslados de la persona que pueda movilizarse, digamos, por supuesto no una persona con alguna discapacidad, digamos, motora, pero sino con la persona que pueda ir a algún control, y por ahí se otorgaba algún subsidio, porque hay veces que por ahí el médico también nos sugería que no vaya en colectivo, excepto que sea una persona que haya sido trasplantada, que está bien, vos la ves que camina bien, pero tiene que también tener sus cuidados, y en un micro puede correr el riesgo de contagiarse de algún virus, alguna bacteria o algo. Entonces ahí complicaríamos. En ese caso sí se va a continuar con un traslado en remis. Pero si no, es todo pasajes de Villegas a Buenos Aires, los intermedios. Es decir, van a Junín, van a Lincoln, todos esos. Hay que ver si algunas empresas que hasta no hace mucho no querían hacer convenio con el municipio, hoy la que lo hace es Pullman, es si tenemos la posibilidad que nos den donde hay otros centros de alta complejidad que derivan desde el propio hospital. Entonces nosotros nos tenemos que encargar de ayudarlos con el traslado, que es a 9 de Julio, Pellegrini, Bahía Blanca, Trenquelauquen. Si tenemos la posibilidad de conseguir alguna empresa de traslado hacia esas localidades, sería un golazo, porque otorgaríamos el costo, o sea, el pasaje, que es mucho más barato, por supuesto, que un remis. Claro, ¿y en qué consisten esos convenios con las empresas? El caso de Pullman. No, y yo creo que debe ser en base a la cantidad de pasajes que se puedan otorgar. Yo desconozco por completo si Pullman también hace traslados o se mueve a Pergamino. Hay que ver también, porque hay que ver los turnos. Hoy tanto los hospitales te dan un turno, no es el turno que vos querés, sino el día que ellos tienen turno. Claro. O sea, y por ahí no coincide con el día que hay un colectivo. Micro, claro, exactamente. Y en ese caso se dispondrá, obviamente. Y sí, si podemos poner otro pasajero en ese vehículo, sí, para optimizar un poco los recursos, pero se ha bajado. Nos pidieron bajar y se han bajado. Y ¿los costos? Sí, la cantidad de pasajes, hoy estábamos en unos 80, 90 en el mes de abril, contra otros 150 más o menos que había en... La reducción es casi del 50%. Y sí. Y después las familias que tienen algún vehículo o tienen algún vehículo de algún familiar que los pueda llevar a X lugar, por ahí lo que hacemos es darles o conseguirles un subsidio para el pago del combustible. Oscar, esto se da, la reducción del 50% es notable, realmente. ¿Es que antes estaban menos contemplativos a la hora de la ayuda? ¿O es que ahora
digamos. No, es una orden que tenemos de hacer una reducción en eso. Claro, pero no es que dejó de enfermarse o de requerir asistencia al 50% no, menos. Por supuesto, no, la gente viaja igual. De alguna manera se le trata de conseguir el traslado. Claro, pero bueno, o sea, el traslado el turno lo tienen ellos, nosotros tratamos de hacer la logística, digamos, del traslado del paciente. Claro. Bueno, el ajuste que estamos haciendo todos. Y sí, es que en realidad sí. Y la gente lo entiende porque hay veces que sí, hay veces sobrevuela que no. El tema de que hay gente que tiene casi sistematizada su vida respecto a pedir, y otros que realmente lo necesitan. Pregunto, ¿es tan así o no es tan así? No digo, a ver, que haya alguno que vaya y pida, y puede ser, pero eso pasó toda la vida, no es de ahora. No es de ahora. Yo recuerdo, te lo voy a decir capaz que no debería, pero porque voy a nombrar, a ver, mi viejo ayudaba en la época de Valeria a repartir la caja pan, sin ser empleado municipal. Mi viejo venía del campo y entregaba la caja pan. Y siempre había gente que volvía y pedía y preguntaba y pedía, pero es lo mismo que pasa ahora. Misma situación. Sí, y te estoy hablando de la caja pan, imagínate en la época Alfonsín. Fue el primer programa alimentario de Alfonsín. Sí, exactamente. Tal cual. Recién decías que ha cambiado la franja etaria de gente que requiere, o sea, a mí ayuda. me da mucha lástima por ahí cuando se presentan las gentes de las personas adultas que no tienen para el medicamento, no tienen para pagar el estudio, cosa que yo hasta el 2015 no lo veía. Sinceramente lo digo, Hoy, una persona jubilada, que muchos también suponen, por ahí me voy un poquito por las ramas, vos de última, haceme volver para... Pero vos sabés que nos pasa que hay gente que dice, pero mirá, Fernando viene pidiendo, pero el hijo tiene plata. Y hay veces que no significa que el hijo tenga plata. Hay muchas veces que nos pasa que nosotros hemos atendido gente y cero relación con los hijos por X motivo, porque no se hablan, porque no se... Y vos tampoco como Estado podés dejar de asistir a la señora o señor porque es hijo de fulano de tal, que uno lo ve que está económicamente acomodado. Como quien dice, está bien. No es un caso aislado eso, ¿no? No, hay muchísimos. Y hoy la gente de la tercera edad es la que, sinceramente, o sea, en cuanto a medicación, el pago de los servicios con el tema de luz y eso son terribles. Hoy las boletas de luz, hay gente que le vienen 250.000 pesos y tienen 2 focos. Han averiguado, ellos van a decir, eso son cosas que después tendrán que averiguar si hay alguna pérdida o algo, pero es una cosa que no lo pueden pagar, cobran 350.000 o 400.000 de una mínima. Si tienen a su compañero, a su esposo, a lo que sea, que pueden llegar a juntar otra jubilación o pensión, pero no superan los 700.000, 750.000 pesos, y hay muchas de esas personas que han solicitado alimentos. Asistencia de alimentos en desarrollo social. Gente que ha vuelto a pedir asistencia en algún momento o que nunca había pedido. Además, qué difícil para quien nunca pasó por esa situación. Terrible, sí, tenés que, es cuestión, yo me gusta mucho hablar con la gente, de hecho por ahí zapatean algunos de los que están afuera cuando me están esperando, porque estoy 40 minutos hablando con alguien, pero vos te ponés a hablar y sí, para esa gente es terrible. Yo le digo, mire, la realidad es que, o sea, no, estamos para asistirlo, para acompañarlo en lo que necesite, en lo que nosotros podamos. No tenga ningún tipo de inconveniente en venir. Si no quiere venir, nos llama, porque por ahí hay veces que le da vergüenza, pero no tenemos problema nosotros en asistirlo en lo que nosotros tengamos, las herramientas que nosotros tenemos y podamos brindárselas, se las vamos a dar, no tenemos ningún inconveniente. Pero sí, esto es para el que no fue nunca, para el que nunca se acercó a solicitar algún tipo de asistencia a desarrollo social, es complicado. Es complicado porque le da vergüenza, como viste, o por ahí supone, qué sé yo, se lo podría dejar a otra persona que más necesita, pero que más necesita, que si yo le digo, fulano, si ganás 350.000 pesos de jubilación, ¿qué es lo que más necesita? O sea, ¿qué es lo que necesitas? Si vos tenés que cubrir alguna parte del medicamento, en el caso de que la obra social no te lo cubra, no te lo dé,
ni hablar si tenés que viajar o tenés que hacerte algún estudio. ¿Quién crees que puede llegar a necesitar más que vos? No, y una persona, si vos me decís una persona de 74, 75, 78 años, que está jubilada, tiene que hacerse un estudio, que le decís, no, salí a hacer una changa o salí a cortar el pasto para poder hacer, no se puede mover alguno. Y esta época del año, que es mucho más cara también, gas, mucho leña. Más cara y además se enferman. Las defensas por ahí hacen que por ahí se enferma la gente y eso se repercute más en salud. Pero esta época es cara. La idea es obviamente asistir a todo el mundo. ¿En qué porcentaje sentís que ha aumentado el requerimiento de asistencia? Y yo calculo que alrededor de un 15-20% más o menos ha aumentado el porcentaje de asistencia. ¿Alimentos? ¿El pago de servicios? Sobre todo medicamentos. Medicamentos. Tenemos alguna cobertura de medicamentos en los casos que hay alguna persona con alguna discapacidad que tiene una pensión, que tiene IOMA y no le cubre algún medicamento. Entonces nosotros, por supuesto, que en esos casos, con más razón, no los vamos a dejar descubiertos, así que los acompañamos. Pero sobre todo es en alimentos y medicamentos. Delicadísima la situación. No, muy compleja. Tiene su razón de ser que se estén afinando tanto los números, claramente. Y lo que pasa que sí, tenés que buscar recursos de otras áreas, achicar en otras áreas para poder también, a nosotros nos tocó seguramente, o sea, el tema de los subsidios. Nosotros, gracias a Dios, vamos a recibir de estos subsidios mensuales que hablaba Valeria de que se habían recortado, que en realidad se recortaron ya en enero, pero que gracias a Dios nosotros vamos a recibimos mercadería de provincia, nunca estuvimos cortos con la mercadería, y vamos a recibirlo del programa Mesa, intuyo que va a ir a la Secretaría de Desarrollo Social, pero bueno, eso también hizo que podamos comprar menos alimentos nosotros y nos recortaron un poco para seguramente también asistir en salud. Sí, el panorama es, inclusive sacar de un lado para poner en otro y tapar un otro y no es fácil. Tal cual. Inclusive porque además entiendo, pues no lo he averiguado, pero lo he escuchado en algún medio a la noche, que también la recaudación con el pago de impuestos ha caído, entonces el municipio no es exento no está exento de eso. Claro. Tengo entendido, no lo has mencionado, pero sí que ha habido algún tipo de quita o recorte en la ayuda de algunas personas, ¿no? En esos subsidios que claro, se comentaban de que se daban de manera mensual, que muchas personas lo utilizaban cuando recibían ese subsidio, que eran 100 y pico de familias. No tengo realmente porque ya no me acuerdo el número no pasaban las 200, que se les entregaba un cheque. Por supuesto, había gente que utilizaba eso para el pago de lo que le faltaba de luz, supongamos. Que había gente que iba y cambiaba el cheque y compraba cigarrillos, sí. Pero eso pasó y va a pasar. Hemos tenido comentarios de gente, por eso es que en algún momento se habían tomado otras decisiones, también se vendían los medicamentos que se le otorgaban desde el hospital. Cuando te comentaba lo de mi papá, de esto de que él repartía la caja pan, ya en ese momento se vendían alimentos. O sea que lamentablemente esta cultura de todo esto viene de antes. Cuando estaba en el área de vivienda pasaba lo mismo. Bueno, esto puede ser una manera de sanear, porque, insisto, hay que ajustar el lápiz. Nos pasa en nuestra economía cotidiana. Hoy no te podés permitir, no te podés dar el lujo de un desfasaje, porque es algo que... No, decirte, bueno, hago esto. Yo no sé, yo en ese sentido soy bastante cuidadoso con los gastos, no gasto, no viajo, no me voy de vacaciones y digamos, yo sí te puedo decir que vivo bien porque soy solo.
Tengo una casa que por supuesto la debo, pues la saqué con un hipotecario hace años, con 2 o 3 créditos personales, pero la debo. Tengo mi casa propia, no pago alquiler, pago tenés un salario, tengo un sueldo con una obra social en el que me cubre en el caso de alguna enfermedad, pero tampoco me doy el gusto ni tiro, como quien dice, manteca al techo. Respecto, hablabas de obra social, ¿en algún momento el municipio ayudaba o contribuía con algunas personas con el pago de alguna obra social también? ¿Esto sigue estando vigente? El caso de IOMA. ¿IOMA voluntario puede ser? Sí, IOMA voluntario se cubre a los excombatientes, que ahora en un momento había 6 o 7 y ahora hay 3. Hay 3 excombatientes que los cuales nos requieren desde el área de gobierno que esas personas, que ya se los comunicamos, soliciten ante las Fuerzas Armadas una constancia de que fueron conscriptos y que estuvieron en el teatro de operaciones de las Malvinas. Claro, porque está el que estuvo en territorio. El que estuvo en territorio, que es el que es reconocido por el gobierno nacional, que fue el que estuvo en las Malvinas. Claro. En las Malvinas. Y después que fueron, esos son los excombatientes. Teatro de operaciones de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y no me acuerdo, y después estaba el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que eran los que estaban en el continente. Claro, los que estuvieron dispuestos a embarcar, en el caso de que los tuviesen que llamar a todas esas personas, del municipio desde el año 2010 se le otorga el beneficio se les cubre el IOMA voluntario. El IOMA voluntario, y ahora lo que nos están requiriendo es que pidan ellos como excombatientes para poder liberar el pago de la cobertura. Mientras esto sucede, se cortó esa asistencia. Sí, hoy no lo tienen, excepto que lo paguen ellos de manera particular. Bueno, esto forma parte del ajuste. Sí, pero yo creo que la gente lo va a solicitar, o sea, eso es un trámite que tienen que hacer. De hecho, yo ayer estaba viendo, porque vos entrando a la página del gobierno en el Ministerio de Defensa, si mal no recuerdo, hay un enlace donde te dice veteranos y tenés que entrar con la clave fiscal, y eso se extrae ese certificado por única vez. Pero bueno, hay que hacer una identificación facial con el documento, o sea, no es algo que pueda hacer yo por ellos, sino que lo tienen que hacer ellos con una clave fiscal en la página de... Claro, bueno, la situación económica apremiante para todos hace que se ajusten este tipo de cosas. Sí, en este caso lo que se les pide es esa constancia. O sea, no es que se va a recortar, digamos, sino que en realidad sí se les pide una constancia como una cuestión de un trámite más. Pero no es que eso se les va a recortar, porque eso está vigente en una ordenanza. Oscar, mucha gente de afuera que ha venido recientemente... Ha venido gente de afuera, sí. Porque tengo entendido... Pero ojo que lo he hablado con otros secretarios de otras áreas, de otros municipios, pasa en todos lados. El interior de la provincia de Buenos Aires, no solamente porque siempre se habla del conurbano, y que trajeron gente, honestamente, y por la salud de mis padres te lo puedo asegurar, yo desde que estoy en el año 2000 en el municipio, que entré a trabajar en obras públicas y ocupé un cargo en el 2003, jamás se trajo a alguien de afuera. Ese famoso mito de... Trajeron un colectivo porque les dijeron que les iban a dar una obra. No, nunca. Si no había en ese momento no había terrenos para la gente de Villegas, vamos a traer a gente de afuera. Que hay gente que vino de afuera y que tiene familiares acá, sí. Sí. Sí, hay mucha gente que ha venido recientemente de Mendoza, de hecho, Rosario. hace unos días atrás, sí, mucha gente del norte, que también muchos venían en su momento a trabajar algún campo. Los echaban del campo, terminaban su trabajo en el campo y no es que el dueño del campo los mandaba otra vez al norte, los dejaba varado en Villegas. Qué poca consideración por pero sus en serio empleados. lo digo, pero nos ha pasado de enviar gente a Tucumán, a Santiago del Estero, familias, Corrientes, Chaco. Bueno, te hablo de años anteriores, no de ahora. De ahora sí se ha enviado... Una familia Corrientes, perdón por el espacio, una familia Corrientes y otra, yo no me acuerdo si no fue Santiago del Estero.
Pero sí, hay gente, después que estamos en el cruce de rutas, que hay gente que cae acá, no sé, un embudo. Un embudo, un imán. Pero sí tenemos gente que trae acá y de hecho lo han llevado hasta la secretaría. Respecto a la gente que no tiene domicilio en Villegas, no puede recibir. Le solicitamos que hagan el cambio de domicilio, que tienen que tener 2 años de residencia acreditada en el documento. Hay que ver también, también hay que ver la situación que pasan. Si son personas jóvenes y solas, buscate una changa, un trabajo, algo. ¿Está fácil? No está fácil. Pero buscate un trabajo. Y yo el otro día atendí 2 chicos, por ejemplo, que vinieron y son familiares y tienen familia acá. Tienen su tía acá. Y nunca los había visto y les pregunté, porque estuve hablando con ellos. Venían de Lomas de Zamora y tienen su familia acá. Y yo, ¿qué le vas a decir? Andate. O sea, yo no tengo la autoridad para decirle andate. En este contexto tan complicado desde lo económico, lo social naturalmente, porque todo es una especie de dominó que se va cayendo o levantando en algunos casos, ¿cómo se prepara la Municipalidad de General Villegas? No, hoy al menos yo te puedo hablar de la Secretaría. Nosotros estamos bien pertrechados, digamos, tenemos recursos como para poder afrontar, sobre todo en esta temporada del invierno, con ropa de abrigo, con el ayudo para poder calefaccionar el domicilio, con lo que sea, con gas. Hay gente que ni siquiera tiene salamandra. Se les complica también porque, aunque no lo quieras creer, cerca de Villegas, o sea, también, yo les digo siempre, cuando termine el invierno, terminó el invierno del año pasado, empiecen a juntar leña para el de este año, porque no es que vas a conseguir acá nomás cerca. Y además no hay más leña. Por eso te digo, antes iban a buscar una rama, alguna planta, algo alrededor, ya no hay nada. Pasaron las tucuras y no hay nada. Pero hay gente que no tiene realmente ni siquiera una estufa, una salamandra. Entonces con eso también estamos acompañando. Tampoco tenemos en cantidad, sí hemos pedido, pero no hemos entregado todavía. El año pasado se entregaron alrededor de 60 más o menos. Pero esperemos que no nos toque un invierno tan crudo como fue el año pasado, que fue esos 10 días que era una helada tras otra, casi que se continuaban, se juntaba una con la otra. Eso sí fue terrible, pero sí, bueno, pudimos acompañar a toda la gente, así que para este año tenemos para afrontar una temporada de invierno, que de hecho ya hemos hecho alguna entrega de frazadas, algunas cosas, que eso siempre se asiste, y nosotros desde la Secretaría, por el momento, si Dios quiere y no hay ningún otro inconveniente, en el caso que nos digan no hay nada más para comprar, y bueno, vamos a administrar lo que tenemos. Con lo que tenemos calculo que vamos a llegar bien. Bueno, están llegando muchísimos mensajes con saludos, agradecimientos. Hay uno de los casos que nos cuentan, alguien que siente que va cayéndose del sistema, ¿no? Que no puede ni con 2 trabajos porque la paga es mínima, es muy difícil. Sí, claramente. En el caso de los 2 trabajos también. Y capaz que estamos hablando de que hoy te dicen, bueno, estás ganando entre los 2 trabajos porque, no sé, por ahí hasta un municipal y tiene un trabajo o informal o formal por la tarde o por la mañana, según los horarios que tengan, y ganan 1.200.000. Se alquilan, no llegan tampoco, o sea, no les alcanza. Hay gente que está peor, pero ahí no les alcanza. Hoy 1.200.000 es plata, porque por supuesto es plata, pero cuando vos empezás a pagar y a comprar, no te alcanza. Ni hablar en el caso de que nos toca, que esos son los casos más terribles. Un poco volviendo al tema de la gente de la tercera edad, y por ahí no tanto de tercera edad, sino de algún adulto, de un paciente oncológico. El otro día me llega un caso de una persona, de un paciente oncológico que tiene que hacer 35 sesiones de radioterapia en Trenquelauquen. Y vas y venís, tienen que ir y venir a Trenquelauquen todos los días. ¿Es lo que es el costo ese? ¿Cómo haces para solventar eso? O alquilar algo diariamente allá también, no hay manera. Imposible de sostenerlo. Y en esos casos, bueno, los tratamos de acompañar, pero es
Es terrible, esos casos, si no tuviese el municipio, imagínate cómo hace la persona para poder viajar y hacer 35 sesiones. Si no hay manera, hoy hay cosas que no se pueden. No. Quiero cerrar con esto, para que quede claro. Gente que viene de afuera, que hay muchas, insisto. Sí, se evalúan las situaciones, ¿viste? El tema es que por ahí hay veces, porque, a ver, te dicen, no, llegué hace 2 meses, o por ahí no, hace 8 meses que estoy, vos lo constatás por el domicilio, por el documento, porque tenés el cambio, sí. Ves por el documento y sí, hace 8 meses, porque dice desde cuándo se hizo ese documento, pero también tenés que ver, yo no puedo decir, no, si no cumplís 2 años, no, y estás durmiendo con los hijos chiquititos en el piso. Hay municipios que en esos casos sugieren, no vengan. Porque no, es que vos le podés hoy sugerir no vengan, pero van a ir igual. Van a ir igual, porque lo he hablado en otras oportunidades con otros secretarios y igual le llega gente de otros lados. Y ni siquiera también, como nos pasa a nosotros, tienen una relación familiar con algún habitante de ese lugar, ameguino. No tienen nada, pero caen, llegan. Se van del conurbano, se escapan del conurbano, se escapan de las grandes ciudades hablando muy pronto del piojo, no tienen nada, porque ahí directamente no pueden hacer ni siquiera una changa. Pero no solamente del conurbano, pues puede ser conurbano Santa Fe, Mendoza, Córdoba, que son los lugares, o sea, de Mendoza viene mucha gente también. Ya te digo, estamos en un lugar estratégico, la intersección de las rutas hace que también mucha de la gente llegue en camión, porque lo trajo alguien, 33, 188, 226, pasa muchísima gente. Bueno, son tiempos difíciles donde hay que agudizar el ingenio claramente, ¿no? Sí, por supuesto. Y más aún en esta época del año. Sí. De todas maneras, desarrollo social tiene menos ruido, entre comillas, que lo que otras veces. Quizá porque la gente lo entiende más, está más consciente de la situación, ¿no? Sí, igual yo siempre trato de charlarlos y explicarles la situación. O sea, nosotros podemos acompañarte hasta acá con esto, o elegí por ahí, o sea, me solicitan esto, bueno, esto o esto. O sea, vamos a negociar un poco. Vos podés con esto, listo, nosotros te acompañamos con esto. No te vamos a dejar en la mitad del camino, pero hagamos un poquito cada uno. Cierro con lo que hablamos al comienzo. Esa entrega que tenés como funcionario de escuchar a la gente, de hablar a la gente, ¿sentís que es lo que ha hecho de tu figura alguien considerado para ser el candidato a primer concejal o precandidato a primer concejal, o en su defecto candidato a intendente alguna vez? Sí, en un principio volver a ser candidato a primer concejal. Pero sentís, digo, que tu imagen se ha construido también a base de... Sí, yo creo que también el hecho de poder entregarte, de hablar con la gente, de entenderlos, de tratar de solucionarlo. No, ojo que no siempre tampoco me han ido a ver por alguna cuestión de solucionar algo y que sea con plata o que sea con algún elemento de desarrollo social, sino que muchas veces, y obvio, por supuesto, no los voy a nombrar porque no corresponde, pero tengo gente que yo realmente los considero casi amigos, porque hace años, de hecho, nos mensajeamos, de gente que, digamos, es una especie de psicólogo, porque van y nos ponemos a hablar 1 hora, hora y pico. Me ha pasado, yo cuando veo que por ahí no tengo gente esperando y la persona está ahí y te das cuenta que necesita contarte algo porque les pasó o hubo algo en su vida que les marcó el fallecimiento de un familiar, y van y se ponen a charlar. Entonces tenés que tratar de estar en ese lugar. Es imposible estar en el lugar de una mamá que perdió un hijo, pero tratás de acompañarla, de orientarla, de que sus hijos, los otros, estén bien, un poco cómo educarlos, que no se les escapen un poco de las manos con el tema de las salidas, todas esas cosas, todo eso se charla en desarrollo social. Lo mismo los trabajadores sociales cuando van a hacer alguna visita, me pasa que digo yo, ¿dónde están estos que no aparecen? Y están haciendo una visita y te cuentan lo que hablaron con
con la persona y estuvieron media hora hablando. Lo mismo me pasa a mí en la oficina. O sea, es un poco de psicólogo y hay gente que realmente va solamente a hablar. Y bueno, si vos me preguntás, y probablemente eso haya hecho que por ahí la gente tenga más consideración sobre uno. Después el futuro en cuanto a lo electoral lo desconozco, no lo sé. Bueno, lo que está claro... Yo lo planteé al principio, pero bueno, sí, ya te digo, eso probablemente haya sido algo que la gente haya tenido en cuenta para poder tenerte, digamos, a vos como un, no sé si referente, pero como con alguien para poder ir a hablar. Bueno, están llegando muchos mensajes, te cuento mientras hablamos al respecto, y creo que no son familiares tuyos. que hablan. No, tampoco tengo lo que tanto. sucede, no es una rival Trojaola Iglesia, lo que pasa es que, bueno, dentro de los funcionarios que hay... Bueno, lo que pasa es que pero eso pasa en todos los gobiernos, seguramente en Nación va a pasar, qué sé yo, si va a ser Villarroel o quién, no Bullrich. sé. O Bullrich, o si Bullrich se va a ir. Desconozco por completo. ¿Vos serías Bullrich acá? No. Iba a decir una cosa, pero no. No, decilo. No. Me imagino. Pero no, yo te expresé lo que te comenté al principio, que vos me preguntaste, y esa es mi postura. Bien, que la fórmula sea Alegre Trojaola, porque es la fórmula ganadora. Que se repita la fórmula ganadora Alegre Trojaola. Bien, y reitero y con esto cerramos. Y si así no fuera, que Alegre dice, no, Oscar, en esta no, va fulanito o menganita. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo veré, todavía hay tiempo. Pero forzarías una interna si te dan. Si me la permiten, probablemente. Y si me la habilitan, digamos. Bien. Y si no te la habilitan, ¿irías por otro espacio para competir con tu... Bueno, lo de tu tío es circunstancial. Sí, aspirarías a algo más. Lo ideal sería que sea una interna, digamos, pero después, qué sé yo, no sé, no voy... Espero, supongo, tampoco voy a ser quien va a decidir, ya te digo, porque no soy quien va a decidir, él tiene mucha más experiencia que yo en esto, pero yo sugiero que la fórmula sea esa. ¿De qué va a pasar? Desconozco por completo. No tengo ni idea qué va a pasar. Si vos me preguntaste cuál suponés que puede, o qué es lo que yo quiero que la fórmula sea esa.